para pasar al último tema, ¿ya? ¿Está Joan Alice? ¿No ha bajado todavía? No, está bajando literalmente, está en el ascensor. Ah, ya, muy bien. Entonces, miren, vamos a terminar el último tema, que es que Frank Anamha, que es de la Dirección de Lenguas Indígenas, que también pertenece a la Dirección de Derechos o a la DGPI, a la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿ya? Ellos tienen el trabajo de promover a los intérpretes y a los traductores en lenguas indígenas, ¿no? Y también han tenido a su cargo el reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas. Entonces es un trabajo en bastante relación con personas de pueblos indígenas, ¿no? Y eso es lo que él nos va a contar ahora, en 10 minutos, creo, ¿no? Sí. Durante... En 12, no sé. ¿En 12 minutos? Con Pepe. Ya. Y luego vendrá Joan Alice, que está bajando. No sabemos si está en el 20º piso, porque... Ya. Bajará del 4º piso hasta acá. Ella va a contar el trabajo en consulta previa. Ustedes saben que el Ministerio tiene como responsabilidad el de promover el derecho de la consulta previa y el de asesorar, asistir, capacitar a los funcionarios y a los pueblos indígenas en el derecho a la consulta previa, y que ya se han hecho 23, 24, 25. No, Cada día Marita añade 29 procesos 29, implementados. ¿ya? Procesos de consulta. Y ahí también está una interacción, una relación muy fuerte con los líderes de los pueblos y también con de las comunidades. Entonces ellos nos van a contar en 12 minutos cada uno esa experiencia, ¿no?, que han tenido. Y luego podemos conversar con ellos hasta las 4:45, son las 3:40. Hasta las 4:45 en que doña Marita intentará con todos nosotros hacer una especie de ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles son las 5 cosas que nos han quedado más, no diré más importantes, porque puede ser que no sea tan importante, pero nos gustó más y nos servirá más, ¿verdad? Eso es lo que hará Marita, y a las 5 en punto terminaremos. No importa si tenga que sacar 50 tarjetas rojas, 50 le sacaré. Entonces un aplauso para Frank, el lingüista. Hay un puncha o le unta masicuna y me da en cachcanquiche. Bueno, he saludado en quechua de Ayacucho, en quechua chanca, he dicho buen día, colegas, Yamcaj Masicuna, que todos trabajamos juntos en el Estado. ¿Cómo están?, les pregunté, ¿no? Pero quizá podemos preguntar, quizá alguien entiende otra lengua, quizá podemos preguntar en Sipi. Jauques cariñá, Juni, Butita, Bupapa, Nacrituta y Tito. Quizá alguien sabe alguna otra lengua original. He vuelto a preguntar y a saludar. Había 2 compañeros que sabían las 2 lenguas que Bueno, entonces es como ya explicó don Pepe Tábara. En realidad la Dirección de Lenguas Indígenas, una actividad de las inmensas que tiene como tarea por hacer es el de la formación y capacitación de intérpretes y traductores, ¿no? Y justo hemos venido a hablar de eso. Sin embargo, en las 10 filminas que tenemos, vamos a tratar de hablar un poco de cómo es que los intérpretes y traductores, o en todo caso el vehículo que ellos utilizan, que es la lengua, cómo es que la lengua puede ayudar, ¿no?, a mejorar un proyecto, ¿no?, que
y entiendo que pues, FUNCODE es que trabaja más con proyectos y sobre todo en el lado amazónico, ¿no? Entonces es por eso que tenemos algunos datos de las lenguas originarias de la Amazonía. Empezamos hablando de la diversidad lingüística, ¿no? Actualmente se ha identificado 47 lenguas indígenas originarias. Esto lo ha hecho el Minedu durante el 2013. 47 lenguas indígenas originarias a nivel nacional, de las cuales 26 son consideradas vitales. ¿Qué quiere decir vitales? Quiere decir que tanto los abuelos como los papás y los niños hablan, ¿no? Entonces, todos en la comunidad hablan la lengua. 3 están en peligro. Eso quiere decir que ni el abuelo, que ni el nieto, ni los papás hablan la lengua. Solamente el abuelo. Ya está en una situación totalmente crítica, ¿no? Y los abuelos que están por encima de los 60, 65 años, y que muchos de ellos ya no están en la capacidad de enseñar la lengua, porque pues tienen problemas para escuchar, para poder hablar, ¿no? Y de esas 18 están en serio peligro. Quiere decir que algunos padres hablan la lengua todavía y les enseñan a sus hijos, otros ya no, ¿no? Es como que el punto medio. Digamos, en términos generales, esa es la situación, esa es la realidad lingüística, ¿no? 47 lenguas indígenas originarias, como ven, en todo el territorio peruano, no hay ningún departamento donde no se hable alguna lengua originaria. Ya sea porque sea de ahí o porque haya migrado, las personas hayan migrado a ese departamento, como es el caso de Lima, ¿no? San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de hablantes de lengua quechua. Podríamos imaginarnos que el distrito con mayor cantidad de hablantes quechua estaría en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, pero no, es en Lima. Exacto. Bueno, entonces acá hemos elaborado unas pequeñas cifras sobre los hablantes de lenguas amazónicas por departamento. No están todos, hemos cogido algunos de los representativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que a nivel departamental, en Huánuco, del total de población de ese departamento, 205.203 hablan alguna lengua originaria, ¿no? Puede ser quechua, están ahí shipibos, cacataibos, ¿no? Por migración también hay ayánicas, el cual representa el 29% del total. Entonces, podemos ponernos a pensar, si es que se va a ejecutar algún proyecto en esa zona, deberíamos ir pensando en qué población está acá. ¿Hablarán alguna lengua indígena originaria? Como decía cuando yo llegué, ¿cómo hacemos para recoger los datos? Esa data, esa información, esa demanda, ¿verdad? Que decían cuando yo llegué, si es que las personas, si esta cantidad de personas hablan una lengua originaria, tendremos que preguntarlo pues en su lengua para poder recoger esos datos reales, ¿no? Entonces, es solo un ejemplo, ¿no? Lo mismo con Loreto. En Loreto se hablan 27 lenguas originarias y la representatividad es el 6% frente a toda la población de ese departamento. Bueno, Loreto es inmenso también, pues, casi la mitad del país. Lo mismo con Amazonas, ¿no? El 14%, el 19% en Madre de Dios y en Pasco el 10%. Ese 10% está conformado principalmente por llánicas y por ayánicas, que están en la zona de Oxapampa, y los andinos, ¿no? Que están en casi toda la capital. Bueno, entonces, digamos que estas cifras nos ayudan un poco a pensar en que en realidad los departamentos, ¿no? El país tiene gran cantidad de población que habla una lengua originaria, y que sin embargo muchos de los proyectos que se implementan o que se buscan implementar en esos lugares no toman en cuenta en ninguno de sus procesos, o quizás sí, ¿no? También de los porcentajes, no toman en cuenta este factor de la lengua. Por ejemplo, para recoger los datos, si no usamos las lenguas, ¿qué datos estamos recogiendo? Para el momento de la difusión, para contarles a estas comunidades qué es lo que vamos a hacer, qué beneficios les va a traer el proyecto. Si lo hacemos solamente en castellano, ¿estará llegando ese mensaje que nosotros queremos que llegue? Y si está llegando, ¿cómo estará llegando? ¿Está llegando bien? ¿Se entenderá? O si han entendido, ¿habrán entendido lo que nosotros queremos decirles? ¿No?
Bueno, eso es a nivel departamental. Si bajamos más, que es donde se ejecutan los proyectos, que son a nivel distrital y provincial, vemos que los porcentajes suben, ¿no? Por ejemplo, en Condorcanqui, en Amazonas, el 91.7% del río Santiago, del distrito río Santiago, habla guajú y huampis. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿no? Evidentemente el factor de lengua se tiene que tomar en cuenta si es que se va a ejecutar algún proyecto ahí, ¿no? Lo mismo, en Alto Amazonas, Balsapuerto, el 64.2%, el 80.5% en Cahuapanas, Loreto, en el Latén del Marañón, que son zonas al cual están empezando a entrar más proyectos. Yo recuerdo que en el 2015, Cunamás del MIRIS, estábamos coordinando con ellos, del 2015 para el 2016, a ellos no sé qué cifra usar, pero ellos estaban ejecutando cerca del 20% de su presupuesto, sobre todo en lado andino, y le dijeron que para el 2016 tenían que ejecutar cerca del 60% más solo en lado amazónico. Entonces la pregunta de ellos es: pucha, ahora tenemos que ejecutar un montón de proyectos en zona amazónica, pero no sabemos quiénes están en Balsapuerto. Y nos preguntaban a nosotros: ¿quiénes están en Balsapuerto? ¿Quiénes están en esta comunidad? ¿Qué lenguas hablan? ¿Qué población? ¿No? ¿Cómo es su alimentación? ¿No? Y más adelante les contaré, me hizo recordar una experiencia que yo tuve en Ucayali. Pero seguimos. Entonces, frente a esa diversidad, esa cantidad de población que tiene muchas demandas, ¿qué es lo que existe actualmente como política? Actualmente lo que tenemos es la Ley de Lenguas Indígenas. Es una ley que promueve la implementación de los derechos lingüísticos y sobre todo no como una mirada de las lenguas son importantes porque es exacto, porque es patrimonio cultural, porque de alguna manera es el vehículo que permite fortalecer la identidad, las costumbres, pero también las lenguas originarias forman parte de un activo cultural, ¿no? Y es por eso que se entiende el uso de las lenguas originarias para la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo, un proyecto que toma en cuenta un intérprete, un coordinador, un promotor que conoce no solamente la lengua, sino que conoce la cultura y cómo funciona la comunidad. Este protocolo del cual estaban hablando con Juan Reate, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Mejorará definitivamente la intervención del proyecto si es que una persona con este perfil participa dentro del equipo. Entonces, de eso trata también los derechos lingüísticos. Aquí es sombrero de rojo algo que dice: ser atendido en su lengua materna en los organismos o instancias estatales, ¿no? Por eso hablamos de servicios públicos. Gozar y disponer de medios de traducción que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito. Actualmente estos derechos están parados en esta ley, en el reglamento que ha sido aprobado el año pasado, a mediados del año pasado, ¿no? Y otros derechos más que tenemos puesto acá, ¿no? Entonces digamos que ese es el marco legal, la actual política que existe, pero también las lenguas originarias nos permiten conocer brechas sociales, ¿no? Y que de alguna manera se relacionan con los hablantes de lenguas originarias. Por ejemplo, lo que nos muestra este cuadro es el porcentaje de niños, niñas y adolescentes sin partida de nacimiento en el registro civil, ¿no? Y justamente, si podemos ver en estas cifras, ¿no?, se coincide con Ashánica y otras lenguas originarias. Por lo general estas son lenguas de población amazónica, ¿no? Entonces podemos ver que algo está pasando ahí hay una brecha que se está identificando, ¿no?, y que se está relacionando directamente con la lengua originaria que habla esta población, ¿no? Este tipo de brechas también se pueden identificar a través de estas investigaciones o recoge datos, tomando en cuenta la lengua originaria, para cualquier tipo de proyecto que se quiera implementar. Bueno, lo que les decía con el MIRIS, ¿no? El Ministerio de Cultura ha venido trabajando instrumentos a la par de hacer otras actividades que también tiene planificadas, implementar como prioridad,
sobre todo para los demás sectores. Lo que yo les decía hace rato, por ejemplo, si es que quieren hacer alguna actividad en Iparía, en Ucayali, necesitan saber en la comunidad de Iparía qué población vive ahí, qué lengua habla ahí, Chipibo-Conibo. Pero es muy probable que haya otras personas que no conozcan la zona, ¿no? Entonces, para eso lo que hemos elaborado son estos instrumentos, ¿no? Primero, para el momento de la planificación de un proyecto, que es este mapa etnolingüístico que se está trabajando de manera conjunta con Minedu, INEI y el Ministerio de Cultura. Es una plataforma de información en realidad que va a indicar qué lenguas se hablan en qué departamentos, en qué provincias y en qué distritos, con cantidad de hablantes, ¿no? Y también con esto que nosotros le estamos llamando con predominancia. Quiere decir en Ucayali, si es que se habla Shipibo, este mapa va a decir en Ucayali la lengua Shipibo es predominante. Entonces, todos los servicios que brinda el Estado, proyectos, programas que ejecuta el Estado, tienen que tomar en cuenta esta lengua. El mapa sonoro, que es un instrumento que se adelanta un poco hasta que salga el mapa etnolingüístico, ¿no? Está en elaboración del mapa etnolingüístico, que está en la web. Ustedes pueden entrar a la página web del mapa sonoro y pueden ir navegando buscando, aquí está la lista de las 47 lenguas indígenas, pueden entrar a uno de los campos por lengua, conocer en qué regiones se hablan, cantidad de hablantes, ¿sí? Y actualmente lo que estamos haciendo es subir archivos Excel para que se puedan descargar, digamos, el detalle de cantidad de hablantes por distrito, provincia. Bueno, esas dos, ¿no? Este es el nivel, de provincia y distrito, porque en el departamento ya está. Bueno, voy a verlo un poco. Lo mismo con la base de datos de pueblos indígenas, que también está publicada en el Ministerio de Cultura. Digamos que tenemos estas herramientas para poder planificar a qué población vamos a atender o con qué población nos vamos a enfrentar o vamos a poner en prueba nuestro proyecto o los pilotos. Para el momento de la ejecución de intervenciones, lo que hace el Ministerio de Cultura es la capacitación de intérpretes y traductores, lo que les venía diciendo al inicio. Personas que pueden, que si bien ya yo les va a contar, para procesos de consulta previa tienen un rol totalmente específico, cuando ellos participan en otro tipo de procesos, proyectos o trabajos, como es con el NIC, por ejemplo, trabajan no solo como intérpretes y traductores, sino también como promotores, ¿no? Porque están dentro del sector y entonces les asignan más tareas y ellos son eficaces al momento de hacer ese trabajo que se les encomienda. A la actualidad contamos con 310 intérpretes y traductores en 35 lenguas de las 47 lenguas indígenas a nivel nacional, a través de 9 cursos de capacitación que se iniciaron a fines de 2013. Cursos para intérpretes y traductores con especialización. Esto es muy importante, porque los cursos de especialización que hemos empezado en 2015, ¿no? Han dado muy buenos frutos. Por ejemplo, hicimos un curso de intérpretes y traductores con especialización en justicia intercultural. Lo mismo, tuvimos un piloto de intérpretes y traductores con especialización en salud, ¿no? Y ahora, la semana pasada estuve en una reunión con Renier, porque quieren que las guías que trabajan en las zonas de frontera, quieren que ellos estén en los cursos, y nosotros hemos propuesto hacer un curso de especialización, intérpretes y traductores de especialización para registradores civiles. Entonces, imagínense, podríamos también hacer cursos de intérpretes y traductores con especializaciones para proyectos específicos o proyectos más grandes, pero que funcione y que ayude y mejore no solo la calidad del servicio que brinda un sector, un proyecto, un programa, sino también que garantice el cumplimiento de esta ley. Que al final estamos hablando de personas que tienen derecho a poder acceder a estos beneficios en su ley, ¿no? Entonces, digamos, estamos cumpliendo con una ley y mejoramos los servicios que estamos brindando, ¿no? Bueno, eso respecto a los instrumentos. Y esto ya es casi lo último. De todo esto que estamos diciendo, en realidad, las lenguas indígenas, además de ser vehículos de transmisión cultural y componentes fundamentales que muestran, fortalecen y que de alguna manera, digamos,
revalorizan la identidad de las personas, de los pueblos originarios, ¿no? También son activos culturales. Cuando decimos activos culturales estamos hablando de todo este bagaje de conocimientos tradicionales que tienen los pueblos originarios y que pueden ser incorporados a las actividades, programas, proyectos que ejecutan las instituciones del Estado, como también otro tipo de empresas privadas, ¿no? Pueden ser incorporados y, digamos, pueden aportar a la mejora de la economía de las familias, ¿no? Por ejemplo, los intérpretes y traductores, muchos de ellos que eran profesores ahora solo se dedican a interpretación y traducción. Claro, no todos, no los 310, pero muchos de ellos se están empezando a dedicar solamente a la interpretación y traducción. Otros, como en Huánuco, lo que han hecho es organizarse y han empezado a hacer cursos de quechua, pero ya no en general, cursos de quechua para funcionarios públicos. Y así han hecho un curso de quechua para fiscales. Y todos los fiscales de Huánuco, la mayoría, se inscribieron en el curso. Entonces, digamos, ese es el sentido de entender la lengua también como un activo cultural, ¿no? Contribuye a la innovación. Muchos jóvenes de Beca 18 están empezando a utilizar aplicaciones, apps, aplicativos. Y muchos de ellos se quieren convertir en desarrolladores de este tipo de programas. Como es el caso de un amigo, Frank Aguanari, que vive acá en Cantagallo, él está estudiando para ser desarrollador web. Y ha hecho una plataforma o una página web enteramente en chipino. Entonces, si se dan cuenta, la lengua es un activo también, es un activo cultural, ¿no? Y que actualmente no se está incorporando, ¿no? O poco a poco, son pocos los que están incorporando a sus actividades, a sus programas. Bueno, voy a avanzar rápido. Les quería decir eso. ¿Y se puede hacer eso? ¿Es posible? ¿No? ¿O es que estamos una vez más hablando de sí se puede hacer? No, ya se está haciendo, ya se ha hecho. RENIEC lo ha hecho, ha incorporado intérpretes y traductores en su gestión, ¿no? Brinda, digamos, los registros civiles en lengua original, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones también, ¿no? Educación, por supuesto, el PJ, el MIDIS, por ejemplo, la gente en MIDIS de CUNAMAS y de Pensión 65 incorpora intérpretes y traductores para la evaluación del personal que va a trabajar en su institución. En el momento de la entrevista personal está al costado un intérprete y lo que hace es evaluar su competencia lingüística, porque estas personas iban a ser contratadas, bueno, fueron contratadas para ser coordinadores territoriales. Tenían que ir comunidad por comunidad, regresar a los informes. Entonces, ya se está haciendo, se está implementando, están mejorando los servicios que brinda el Estado y se está cumpliendo con lo que nos indica la norma. Bueno, básicamente eso. Yo creo que va a haber tiempo para conversar con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Frank. Y ahora vamos a escuchar a Joan Liz, ¿no? Que nos va a contar una cosa similar, pero respecto al ejercicio del derecho de consulta previa. Joan Liz es abogada de la Dirección de Consulta Previa. Un aplauso. Bueno, buenas tardes con todos. Esta es una hora media pesadita, pero creo que los temas nos van a... ¿Cómo estás? Los temas nos van a hacer un poco despertar. A mí me han dicho que tengo como 14 minutos, es muy poquito para hablar de consulta previa. Porque para ti cualquier tiempo quedó. Por supuesto, muy poquito. Tengo tanto que conversar, así como acá los compañeros, que todos tenemos una experiencia, además de profesionales, una experiencia, es un tema que nos apasiona. Muchos de nosotros trabajamos en aquello en lo que estamos comprometidos y en la búsqueda de abrir un poco más el espacio en el Estado para los derechos de los pueblos indígenas. Entonces yo voy a referirme a la consulta previa así de manera general, no voy a poder compartir tanto sobre consulta previa porque hay talleres de como 3 días que se hacen de consulta previa. Lo que hay que decir es que la consulta previa tiene 7 pasos, ustedes los tienen ahí, justamente veo que está ahí revisando cuáles son los 7 pasos de la consulta previa, y más que todo lo que queremos hacer es compartir nuestras experiencias de cómo han sido un poco la implementación de estos pasos
pero respecto de algunas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Yo soy abogada, sí, pero es interesante ver cómo la implementación de una ley o un reglamento al final te evidencia que más allá de lo que dice la norma, es importante dónde la aplicas y qué ideas incluso tienen los funcionarios y los mismos pueblos indígenas de lo que significa la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa encontramos? Por ejemplo, que se tiene la idea de que los pueblos indígenas están en la selva, ¿no? Esa fue una primera gran discusión. Si ustedes de repente recuerdan un poco antes, cuando salió el tema de minería, la consulta es una traba, un obstáculo, no hay pueblos indígenas en la zona andina, solamente los indígenas son los amazónicos. Esa es una gran idea que además hemos ido descubriendo poco a poco en todas las asistencias técnicas que hemos dado, ¿no? Los pueblos indígenas están solamente en la selva, no están en la zona andina, menos están en la costa. Como tenemos además este discurso metido en la cabeza de costa, sierra y selva, entonces naturalmente en otra zona que no sea la selva no hay pueblos indígenas. Esa es una afirmación que hemos tenido que mirar y gestionar en cada proceso de consulta, donde hemos encontrado pueblos indígenas en la zona andina. Muchas de las comunidades campesinas, además de los procesos de minería, son comunidades campesinas, son pueblos originarios y han sido consultados. Lo otro es que se entiende que los pueblos indígenas solo viven en comunidades, ¿no? Que es normalmente como se reconoció históricamente en las constituciones. La diversidad de los pueblos indígenas era reconocida con el sujeto comunidad. Entonces, comunidad campesina y nativa se asimila automáticamente a pueblo. ¿Qué nos dice la normativa de consulta ahora? Que las comunidades campesinas y nativas pueden ser pueblos indígenas. Lo que quiere decir que en algunos casos sí, y habrán casos en los que no necesariamente. Y además que la comunidad no es la única forma de organización de un pueblo indígena. En la implementación de la consulta se han consultado asentamientos, se han consultado centros poblados indígenas y se han consultado también hasta fundos indígenas. De manera que puede ser que haya algún colectivo que tenga características de pueblo indígena que no necesariamente esté reconocido como comunidad. Y eso lo hemos visto también a partir de la implementación de la consulta. El otro tema es que se entienden las identidades indígenas como estáticas, ¿no? No sé si han escuchado ustedes también, y hay también discusión sobre el tema de lo que nos comentaba un poco Frank, nos decía, hay pueblos que están utilizando su propia lengua para hacer aplicativos, por ejemplo, informáticos. Nosotros hemos escuchado directamente cómo hay funcionarios del Estado que dicen que si es pueblo indígena, ¿cómo va a usar una laptop? Dicen, ¿no? Nosotros hemos escuchado, hemos sido testigos de algunas de esas frases, ¿no? Entonces se entiende que los pueblos indígenas son tales porque usan determinada vestimenta, porque vienen de determinado lugar, pero no se comprende que la identidad, como además ustedes más que nosotros incluso tienen largo recorrido y mucha experiencia de campo, saben que la identidad no necesariamente es estática, sino la identidad incluso se va renovando y va cambiando. No porque yo sea miembro de un pueblo, un joven, normalmente que tiene acceso a la laptop, a los celulares incluso, porque no hay discusión sobre también si usas celular eres o no eres indígena, si tienes jean eres o no eres indígena. Lo comentamos porque son cosas que hemos escuchado ya en la práctica y que aunque parecen muy banales, finalmente cuando uno va a decidir si hay una consulta previa en un determinado caso, aunque no lo crean, esos temas y esas ideas que tenemos todavía son determinantes para el caso, ¿de acuerdo? El último es que los pueblos indígenas originarios estarían opuestos al desarrollo, ¿no? Eso también es otra idea, discurso que es bastante difundido, bastante desarrollado y lamentablemente se piensa así, funcionarios y los mismos otros actores también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos sobre ello? En los procesos de consulta previa tenemos que todos los procesos de consulta han llegado a acuerdos. Eso es algo que nos muestra que no necesariamente
los pueblos estarían opuestos al desarrollo, sino que depende de qué manera estamos entendiendo nosotros ese desarrollo. De la experiencia que tenemos en consulta previa es que los pueblos lo que buscan es ser beneficiarios de aquello que se decide, participar de aquello que se decide. Entonces, si estamos hablando de una actividad extractiva, lo que normalmente además se discute es, mira, ¿hay algún trabajo que se pueda dar? Nosotros queremos participar, trabajar en eso, cuidando el medio ambiente, respetando las normas ambientales, pero sí queremos ser parte de ese beneficio también. Y en numerosas otras experiencias, como el caso Maijuna, que es el caso que vimos áreas naturales protegidas, en donde los pueblos lo que quieren es aprovechar y así ser parte de cómo va decidiendo el Estado, y no considerando que tienen, por ejemplo, derecho al uso de recursos y que ese derecho no debería ser restringido, ¿no? Estos son algunos de los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Entonces la siguiente lámina lo que nos dice es, los pueblos indígenas no están determinados por el lugar en el que viven. Es cierto que hay una gran discusión todavía creo en el Estado peruano sobre el concepto de pueblos indígenas, porque es un concepto relativamente nuevo, ¿no? A partir de la ley de consulta un poco que se va abriendo este concepto, cuando en el Estado peruano de lo que se hablaban eran de comunidades, ¿no? Que incluso en la primera Constitución de 1920 se hablaba de comunidades indígenas, y con la reforma agraria eso cambia a son comunidades nativas o comunidades campesinas. Y luego, ahora con las últimas normativas, se habla de pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo entiende, cómo cruza la ley de consulta previa esto? Dicen que las comunidades campesinas y nativas pueden ser pueblos indígenas, entendiendo que en este momento existirían algunas comunidades que han perdido también muchas de sus costumbres, de su organización, y por eso es que para la consulta se hacen trabajos de campo específico, para saber si las comunidades que están en el ámbito de aquello que se propone cumplen los criterios de identificación en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces lo primero es que los pueblos no están determinados por el lugar en el que viven. Tenemos ahí también en discusión, interesante además, los indígenas urbanos, como comentaba Frank, respecto de las comunidades de Cantagay, por ejemplo, ¿no? Lo otro es los pueblos indígenas no solo viven organizados en comunidades, como he detallado hace un momento, y que también las identidades indígenas no son estáticas, sino pueden cambiar, ¿no? No porque cambian significa que desaparecen, ¿no? Eso es importante también entender. Y además que los pueblos indígenas no están opuestos necesariamente al desarrollo. Sí pueden tener opiniones diversas, pueden no estar de acuerdo con alguna actividad o algún proyecto, pero no necesariamente eso significa que estén opuestos al desarrollo, porque ahí hay una pregunta compleja también, es que ¿qué se está entendiendo por desarrollo? ¿No? Estamos entendiendo por desarrollo quizás el tema solamente económico, ¿no? Entonces eso también es una cuestión que es importante, creo que contribuye para el objetivo de este taller, que es más que todo sensibilizarnos sobre cómo nos acercamos a la realidad de los pueblos indígenas, y ya no tanto en teoría, sino ya a partir de la práctica, que es lo que ha sucedido en los procesos de consulta, ¿no? Lo último, bueno, acá hay algunos temas sobre consulta previa, que es que también ustedes habrán escuchado que la consulta previa se podría entender como un derecho de veto. Sabemos que el ordenamiento jurídico peruano no acepta la consulta como un veto. La consulta es un diálogo, no se pregunta si uno está de acuerdo o no con determinado proyecto. Ese no es la finalidad de la consulta. En la consulta se discute sobre de qué manera se va a implementar alguna determinada propuesta y qué cambios puede tener para que considere los derechos, mi derecho a la tierra, mi derecho a las prioridades de desarrollo. La consulta no es un sí o un no, no es un referéndum, no es una revocatoria, es un diálogo sobre en qué consiste lo que se me propone y de qué manera yo estoy entendiendo los impactos que podría ello causar o las afectaciones. No implica un veto, el Estado siempre le queda la última decisión. Y el Estado además decide en base a que no puede además vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Lo otro es que la consulta previa se dice no es vinculante, seguramente han escuchado mucho. Y sobre ello hay que decir que la finalidad de la consulta es alcanzar acuerdos.
Y esos acuerdos son obligatorios, la norma lo dice, son vinculantes. Si yo llego a un acuerdo producto de la consulta, eso se puede reclamar en el Poder Judicial, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la fuerza de la consulta y lo que lo diferencia de otros procesos de participación, por ejemplo, ¿de acuerdo? La participación sí son talleres, se puede dar incluso con intérpretes, pero la consulta no termina ahí. En la consulta van a haber acuerdos, es lo que se espera de buena fe, que existan acuerdos y que esos acuerdos son obligatorios. Y lo otro es que la consulta previa no es un proceso de consulta más, ¿no? Porque habrán escuchado la consulta popular, la consulta vecinal, ¿de acuerdo? Esos son procesos que se basan en la participación ciudadana. La consulta previa tiene otra naturaleza. Es un derecho que se funda en el Convenio 169, que tiene rango constitucional y que, por tanto, tiene que ser garantizado por el Estado. Lo último son algunas lecciones que puedo compartir con ustedes, ¿no? Además de la consulta, porque se entiende además mucho que todos los proyectos, las medidas tienen que a veces ser consultadas, ¿no? No necesariamente. Las medidas, las propuestas se pueden construir con la participación de los pueblos indígenas. En el diseño, con mesas, en donde ellos ya incluyan lo que consideran en las propias propuestas. Entonces, la consulta no es el único camino. Pueden haber múltiples y distintos mecanismos de participación. Lo otro es que cuando hablamos de consulta hay una palabra clave que es la afectación directa. Y la afectación directa se entiende como una vulneración. Mucho cuidado de diferenciar estas dos cosas. Afectación, según el reglamento de consulta, tiene que ver con todo cambio que haya en sus derechos colectivos. Cambio. Y cambio es una palabra, digamos, neutral. Puede ser un cambio positivo o negativo. Eso se discutirá a lo largo de la consulta. ¿De acuerdo? Pero la consulta no, para determinar si un caso se consulta o no, yo, funcionario, no digo, ya, miren, voy a construir este puente y como este puente te va a ayudar a ti, te va a beneficiar, te va a conectar, entonces no hago la consulta, porque no te estoy afectando. Un momentito, no sabemos, pues, porque de repente, si bien conectas, de repente los pueblos tienen alguna otra opinión, alguna otra mirada. Si bien conectan, también puede ser, como he escuchado, más fácil que entren invasores a sus territorios también, que es una preocupación que tienen algunas comunidades. Entonces, incluso en una misma comunidad podemos tener opiniones diversas. Un grupo de la comunidad dice, sí, hay que conectarnos, por acá podemos sacar nuestros productos, todo. Y otro grupo dice, no, un momentito, van a venir los invasores. ¿Qué hace la consulta? Pone en la mesa esas preocupaciones y aclara qué cosa va a suceder, cuáles son los impactos y qué se puede hacer para poder atender las preocupaciones que tienen ellos, ¿no? Lo otro es que efectivamente para tener relación con los pueblos indígenas desde las políticas públicas se debería trabajar con protocolos de ingreso, ¿no? A pueblos indígenas, con plan de campo, que es lo que se hace en procesos de consulta previa, se hace una planificación para entrar a identificar a los pueblos indígenas y no se hace unilateralmente, sino que se involucra a las organizaciones indígenas en el diseño de esos instrumentos. Lo otro es el tema de la lengua, que es además fundamental para el caso de la consulta previa, porque hay que considerar además que según los estudios de identificación de pueblos indígenas que tenemos, en la mayoría de casos quien mantiene o quien usa permanentemente su lengua son los adultos mayores y las mujeres, ¿de acuerdo? Si nosotros no valoramos adecuadamente el uso del intérprete, vamos a generar que ni los adultos mayores ni las mujeres de repente estén insertados o incluidos en lo que se está discutiendo. Y eso es algo que no colabora para ningún proceso de diálogo. Nosotros somos testigos que la participación de la mujer además evidencia que se ponen en la mesa otras discusiones distintas a cuando se habla con representantes solo varones, ¿no? Y eso es algo que es importante tomar en cuenta, porque en la mayoría de veces nos reunimos con algunos participantes que son la mayoría varones y decimos ya, entonces no, ya el intérprete está ahí de adorno, ¿no? No lo hacemos participar. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por fomentar más bien que los adultos mayores, que son además en algunas culturas
personas muy importantes no estén participando y que incluso las mujeres tampoco estén involucradas en la discusión que se tiene. ¿De acuerdo? Para terminar, el tema de dos temas. En la implementación de la consulta hemos visto muchísima desconfianza, que seguramente ustedes también encuentran cuando van a sus trabajos en campo, ¿no? Existe desconfianza de los pueblos indígenas con el Estado y del Estado con los pueblos indígenas, de los dos lados, ¿no? Se cree que los pueblos indígenas, los pueblos siempre creen que el Estado puede estar mintiendo y el Estado lo que cree es que el pueblo no te entiende. Entonces, ¿para qué voy a esforzarme tanto en explicarte la actividad minera, la actividad petrolera, mi puente, si es que tú no vas a entender, ¿no? Y eso no permite que haya un diálogo sincero y de buena fe, ¿no? Y lo último es que ciertamente nosotros como profesionales no tenemos todas las habilidades construidas para dialogar, ¿no? Simplemente para dialogar, para sentarnos en una mesa y conversar. Ya el factor cultural es una cosa todavía que complica más el escenario de diálogo. Pero ciertamente incluso cuando se habla de culturas no tan distintas ya tenemos complicaciones. Entonces, incluso más cuando agregamos el factor cultural, que es además fundamental no solamente para la consulta, sino para cualquier espacio en el que se entre en relación con los pueblos indígenas. Entonces, esas son algunas de las lecciones que tenemos de consulta previa. Me hubiera encantado tener más tiempo para desarrollar cómo se hace el proceso de consulta, cuáles son algunos nudos, pero seguramente habrá una próxima oportunidad para hablar sobre eso. Entonces ahora vamos a tener 15 minutos para hacer preguntas y para que respondan. Si tienen alguna pregunta o comentario, podemos hacer ahora sobre lo que ellos nos han contado, tanto sobre los intérpretes como sobre la consulta previa, ¿no? Por favor. Pero ¿cómo se sientan acá, chicos? En el tema de lingüístico, estaba definiendo de que había un promedio de 47 lenguas nativas, ¿no es cierto? Correspondientes a distintas etnias, ¿no? Inclusive estabas tú recomendando de que para el caso de programas sociales como el nuestro, podría ser necesario justamente que se cuente con un intérprete antes de ingresar justamente a la intervención, ¿no? Y rescato esa opinión porque creo que lo importante que se debe hacer justamente cuando se interviene con un programa social es que la población tenga en claro justamente para qué está interviniendo ese programa social, ¿no? A efecto de que no se caiga en el tema justamente de la incredulidad o de repente de la falsa comunicación, ¿no? O de repente del deterioro mismo de la comunicación, porque muchas veces se deteriora la comunicación por una falta clara de lenguaje, ¿no? De la experiencia que tú tienes en campo, porque creo que hablaste algo sobre Cunamás, ¿no? Y en un caso de Caligualma, de repente, que son los programas sociales que tienen que llegar justamente a muchas comunidades nativas, ¿no? De la experiencia que tú tienes en campo, ¿en cuánto ha podido ser progresivo, en cuánto ha podido ser positivo justamente el hecho de contar con un intérprete al momento que se ingresa con un programa social? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, puede ser a los dos, o uno u otro. Sí. Nosotros intervenimos nuestro intervención es el hogar. Y en este caso, quien asume el jefe de hogar es el hombre o la mujer. Pero ¿cuál es la predominancia en estas comunidades para tener mayor éxito en la intervención? Sin alterar, sin vulnerar o atropellar lo que ellos por costumbre tienen ya establecido como cultura, ¿no? Las preguntas pueden ser sobre ambos temas, ¿ya? Sobre ambas presentaciones. Si ya no hay más preguntas, entonces vamos dando la palabra a Fran
Y ahí ya terminaríamos con la síntesis de Marita. Muy bien. Bueno, respecto a cuán positivo ha sido el resto de intérpretes y traductores en algunas intervenciones, les podría contar esta experiencia de Pensión 65. Ustedes deben recordar que al inicio, cuando arrancó esta intervención, porque es una intervención, los saberes productivos, Pensión 65, que era este monto de 200 soles que se le entregaban a los abuelos, que inicialmente simplemente le entregaron dinero. Y luego, como respuesta a esto, es que se genera esta intervención de los saberes productivos, que era juntar a los abuelos con los niños, ¿no?, para que ellos puedan transferirles sus conocimientos. Es decir, volver activos a los abuelos que estaban olvidados, ¿no?, que dentro de la comunidad, de ciertas comunidades bastante limitadas por razones externas, no internas, como la discriminación lingüística, ¿no?, o la discriminación étnico-racial, simplemente habían sido dejados de lado. Entonces, es para esta intervención de saberes productivos es que se creó un convenio entre el Ministerio de Cultura y el MIDIS, ¿no?, y luego se hacen los específicos con Punamás y Pensión 65. Y ahí empezamos a trabajar esta intervención de manera conjunta con nosotros. ¿Cuál iba a ser toda esta metodología de intervención y de transferencia de conocimientos de los abuelos a los niños, ¿no?, y que actualmente digamos, se replica en todas las intervenciones de Pensión 65, es decir, a nivel nacional, cuando inicialmente se arrancó con el pueblo jacar. ¿Y quiénes participaron ahí? Fueron los intérpretes y traductores, ¿no?, que conocían todo el potencial de sus abuelos, ¿no?, que podrían transferirle a sus hijos, ¿no? Entonces, digamos, esa es una experiencia bastante positiva respecto a la participación de personas que conocen la lengua, digamos, la incorporación de la lengua originaria en los servicios que brinda el instituto. El otro ejemplo es con Punamás, ¿no?, para la contratación de personal. Por ejemplo, Punamás tenía un problema, sus coordinadores territoriales, ¿no?, entraban a trabajar con un contrato por 3 meses, lo terminaban, pero luego no querían renovar, había deserción. Incluso hubieron artículos y todo, se movió bastante. Entonces, el problema era que había personas que decían, sí hablo, yo conozco la zona, pero conocía la zona, pero realmente no hablaba, conocía un poquito, así como yo cuando hablé quechua o hablé chipio, parecía que hablaba, pero no era altamente competente. Y ya en el campo esas deficiencias se notan más, y más en los trabajos. Y es por eso que había gran deserción. Entonces ellos a los 3 meses tenían que contratar otros coordinadores y de nuevo todo el proceso, ¿no?, con la participación de los intérpretes y traductores en la selección de su personal, nada más, ya ellos pudieron superar estas brechas, ¿no? Solo 2 ejemplos para ilustrar. Y respecto, yo justo quería decirle si podría desarrollar un poquitín más su pregunta. Lo que pasa es que se me pasó la pregunta con el señor Reati anterior, que tocó justo el tema de enfoque de te decía que en la costumbre, en la cultura de estos pueblos, ¿quién toma mayor predominancia en el hogar? Dado que nosotros trabajamos a ese nivel, hogar. De modo que no alteremos esos modos y costumbres. Cuando dice eso quizás Marita puede... Ya, Fran y luego Marita. Entonces, en realidad es una pregunta bien bonita, ¿no?, divertida y complicada, ¿no?, porque en realidad pasa mucho por conocer a todos los pueblos. A veces pensamos, los amazónicos, sí, pues ¿cómo son los amazónicos, no? ¿Cómo hablan, no? ¿Dónde ya venía Peñanito, no? Pensamos que todos hablan así, ¿no? Pero no, pues no hablan así todos, ¿no? Cada población es totalmente diferente. Es más, la misma población que está en la comunidad y que, digamos, el mismo pueblo, los chipivos que están en Iparía, ¿no? Si nos ponemos a pensar con los chipivos que ya están más de 14 años aquí en Lima, los que
están en Cantagallo ya han cambiado muchas cosas, ¿no? Y así, los shipibos que están más metidos en las cuencas y los que están alrededor de Pucallpa, en la zona urbana, ¿no? Varía mucho digamos, este tipo de conductas dentro de la propia familia. Lo que sí le puedo contar, por ejemplo, es que hay poblaciones que de acuerdo a sus propias costumbres se dedican, digamos, a la chaca se dedica a la mujer, ¿no? Y los varones pescan. Eso pasa mucho en comunidades pan, en realidad. O sea, los shipibos, los que están en la zona de la frontera con Brasil, en Purús, Xaranagua, Mazanagua, Yalinagua, y los que están en Loreto también, los Catanagua. Entonces, y los varones, pues, los que están en comunidades, estamos hablando, ellos dedican pocas horas de su trabajo durante el día, porque mayormente si es temporada de caza, pues van a cazar y cada vez, como decía Juan, es mucho más difícil dedicarse a la caza, ¿no? O si es que es temporada de pesca, por ejemplo, ¿no? Entonces el pescador solo necesita ir de 4 a 6 más o menos a dejar la trampa y luego regresa al día siguiente en la madrugada, a eso de las 5 de la mañana, a recoger los peces. Y todo el día lo tiene libre, ¿no? Es por eso que a veces llegan, ¿no? Uno llega y dice, mira, las mujeres están trabajando esto, los varones son unos flojos, ¿no? Las mujeres no tienen que... No, solo que hemos llegado a la temporada en la cual la actividad económica ha variado. Y eso varía de acuerdo a de qué pueblo estamos hablando. Bueno, respondió con nota de interno, necesitamos la intervención de Marita. Entonces ahora vamos, ¿y hay alguna otra pregunta? Y si no, Sí, por favor. gracias. Solo para mirar, creo que cambiar un poco la mirada de las cosas. Yo tenía experiencia de trabajar en la zona de Mara, en Puno, en las comunidades fronterizas con Bolivia, Guayrapá, Temuchpal, Pojar. Y entonces ahí he tenido experiencias incluso con profesionales, compañeros que cuando yo trabajaba en programas juntos, de que las cosas se reivindicaban de las culturas nativas, las culturas originarias, ¿no? El tema de la nación aymara, en cosas comunidades como las Aguajón, que se reclaman para sí valores positivos, digamos, ¿no? Valores muy positivos de reconocimiento. Y a veces nuestra mirada a veces es bastante más antropológica que realista, ¿no? De tal modo, por ejemplo, que compañeros que, como estamos hablando del tema de trabajo con las comunidades en Huayllapata, compañeros que eran promotores del programa junto, lo llaman gestores locales, cuando trataban temas de trabajo colectivos, a veces ocurría lo siguiente, ¿no? Cuando los temas eran un poco más delicados, todos se cambiaban a la aymara, ¿no? Hablábamos español, castellano, digo, todos se cambiaban a la aymara. Entonces, lo que me ocurría a mí, yo me quedaba aislado de los temas. Entonces, les reclamaban, ¿no? Pues estamos acá en territorio aymara, ¿no? Y eran profesionales, graduados de la Universidad Nacional del Altiplano y todo eso, ¿no? Ocurría una especie de exclusión al revés. Entonces, y eso ocurre también. Pero también ocurre como lo que pasó, yo tuve la experiencia de vivir el aymarazo, ¿no? Sobrevivía a unos ataques con piedras, con todo, simplemente porque era diferente a la gente que estaba allá. Entonces ocurre eso también, ¿no? Hay defectos, hay problemas de, digamos, costumbres que no son positivas para un proyecto de vida, que dificultan incluso la implementación de los proyectos. A eso, no sé qué ese aspecto podrían comentarlo a alguien, ¿no? Entonces, Marita, en el sentido de que, claro, sí, pueblos originarios tienen derecho, hay mucho de chauvinismo, digamos, en esos términos, que también hacen daño y que impiden y bloquean la implementación de los proyectos. ¿Qué mirada hacemos frente a ese problema? John Nariz va a comenzar ese punto. Yo solamente será un comentario porque es un tema súper complejo y sí nos lo hemos cuestionado, ¿no? Porque hay esta mirada romántica del indígena, la mirada del buen salvaje también, que ha sido estudiado así antropológicamente, ¿no? La mirada de que, por ejemplo, los pueblos siempre están buscando el bienestar de su ambiente, la protección de su medio ambiente, los árboles. Pero es una mirada que termina siendo, como bien dices, irreal, ¿no? Porque todas las culturas tenemos tanto lo bueno como lo malo. Igual, incluso hay muchos
que ustedes deben saber, muchos líderes que han sido acusados también de corrupción, por ejemplo. Totalmente, por supuesto, porque también, así como en las comunidades hay corrupción, acá también hay corrupción. De manera que es cierto que tenemos que ir mirando cómo es cada pueblo, cómo es cada comunidad, y no esperar justamente de que por ser originarios o por ser nativos no los ataquen las mismas problemáticas negativas que nos atacan a nosotros, ¿no? Entonces, eso hay que verlo claro que sí, con cuidado. Nosotros lo que apelamos siempre cuando además de capacitar a funcionarios, nosotros capacitamos a pueblos, ¿no? Y una de las cosas en las que siempre reforzamos es la responsabilidad que tienen los pueblos de ser representantes de sus comunidades, ¿no? Que lo que firman, ellos tienen que asumir esa responsabilidad, porque también hay, claro, firmo, pero luego, cambiamos de junta, no sé, ¿no? Y eso también, ¿qué es lo que sucede con nosotros o con otros actores? Complica el relacionamiento con las comunidades y los pueblos. Es un tema de responsabilidad, ¿no? Es un tema de que los acuerdos que se firman se deben respetar, ¿no? Y yo creo que es un poco poner en la mesa esta mirada que no debe terminar de ser romántica, sino realista, finalmente. Última intervención. Sí, adicionalmente a eso también el tema había mencionado sobre la estructura que hay, ¿no? De los APU, de los presidentes de la federación y los APU locales, pero ya cuando vamos a campo vemos que los APU locales están más en contacto con los ingenieros que están en ejecución, tienen una percepción más cercana, ¿no? Y parece que no hay una buena comunicación entre el APU local y el de la federación. Entonces de la federación dice, oye, no, que el proyecto no funciona, pero parece que no conversan, o sea, no está muy estructurada esa relación entre el APU local y el de la federación, ¿no? Y eso definitivamente se crea conflictos a nivel local, que al final, vemos que hay una desunión inclusive entre centros poblados, y puede afectar también alguna intervención que el Estado puede llevar de una manera más acelerada, ¿no? Entonces, y también tener mucho cuidado en eso, ¿no? Tener en cuenta ese aspecto. Solamente sobre eso es totalmente de acuerdo. Lo mismo hemos encontrado, ¿no? Que pueden haber distintas miradas, por justamente a veces de lejanía. Muchos líderes ya de organizaciones están más en los distritos, no tan cercanos a la realidad de las comunidades, ¿no? Y creo que es un tema de caso por caso. Lo que nosotros hacemos para eso, por ejemplo, es en cada de las intervenciones que tenemos en consulta también se hacen un mapeo de actores, ¿no? Para mirar de qué manera y qué distintos, incluso discursos dentro de las comunidades o respecto de comunidades locales con organizaciones, para ver de qué manera nosotros procuramos el diálogo y la finalidad que son los acuerdos, ¿no? Esa es la herramienta que utilizamos nosotros para eso, es un mapeo de actores. Bueno, vamos a dar un último aplauso a Francia. Y ahora vamos a dejar a Marita Sala para el último tramo de la reunión. Gracias, Pepito. Bueno, vamos a cerrar rápido, pero sin dejar de agradecerles por el aguante, por la atención. Gracias a todos los expositores, a Fran, a Yanalí que están ahora presentes, a Juan también su agradecimiento por tan buena presentación que tuvo, y a Cintia también porque los hizo interactuar bastante y creo que salir un poco de lo convencional cuando se piensa en entrar a un taller. Rápidamente queremos cerrar esto con una síntesis que salga a partir de lo que ustedes en estas dos tarjetas que les he dado, que quieren en las dos, pongan dos ideas o una idea central de lo que se llevan de aprendizaje de este taller, ¿no? Ustedes nos dijeron en la mañana qué expectativa tenían al venir acá a las 8:30, 9 de la mañana que empezamos la actividad, y ahora con qué idea principal, una idea principal de todo lo que hemos conversado, intercambiado, compartido durante toda la jornada. El objetivo era presentarles, abrirles los diferentes escenarios respecto a pueblos indígenas originarios en el país,
y cómo esto puede contribuir a mejorar, a replantear, a repensar la intervención o las intervenciones que tienen ustedes en su trabajo bien particular en lo que se enmarca la labor de FONCOP, ¿no? Entonces, rápidamente, por favor, una idea principal. Si ustedes consideran resumirlo en una palabra o una idea fuerza, pónganlo también, para poder hacer esta rápida síntesis de una jornada que creo que ha sido ardua y que esperamos que sea la primera y no la única. Yo creo que sí. Vamos diciendo algunas cositas para que no se preocupen. Vamos a pasarles a través de la coordinación con Nicolás, mañana con más calma, a más tardar el martes, porque el lunes es feriado, las presentaciones que ustedes han visto acá. Ya se las vamos a pasar, así que no hay ningún problema. Vamos a ir. Voy a pegar acá. ¿Ya estamos? ¿Ya está, no? ¿Qué son? ¿Estamos? Altamente productivo. Con eso ya adquirimos un nuevo TP. Ya está. ¿Sí? Haga falta... Uy, todavía. Puede ser. Ya. Así de síntesis. Entonces, ¿qué dos ahora? Ah, van, ¿las dos? Uno, dos. Esa es tu cuarta tarjeta. Quinta. Una producción, pero el cerebro está que quema. Échale Coca-Cola. El último acá de la señorita. Listo, a ver. Entonces, como ustedes son muy aplicados, han reflejado también los diferentes temas y las ideas fuertes que hemos ido recogiendo y explicándoles, compartiendo durante toda la jornada. Y empezamos con una idea fuerza que ha sido la que nos ha conducido y era justamente el objetivo que nosotros queríamos expresarles a ustedes, que es el reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no?
esto era el punto de partida con el cual nosotros planteamos este diseño. ¿Por qué? Porque comentábamos en la mañana, ¿no? Que el Perú no son estas cosas partidas en tres, ¿no? Costa, sierra y selva, y que cada uno es lo mismo, ¿no? La costa es igual, la sierra es otra cosa diferente, y la selva pues es la cosa esta verde vacía. Sino que hay una diversidad cultural, ¿no? Han puesto por acá, por ejemplo, los pueblos indígenas no son solamente en la selva, ¿no? Sino también los pueblos indígenas son andinos, ¿no? Después me han puesto acá este tema interesante, ¿no? Lo de la dicotomía que terminamos conversando en la mañana, ¿no? Esta relación que ustedes tienen que sacar como idea ya sentada de que la naturaleza y la cultura están disociadas, ¿no? Sino justamente, y con Juan Reati creo que cuando lo han conversado ha quedado más que en claro esta relación más bien intrínseca que hay entre el hombre y su medio, entre las culturas y su medio, ¿no? Y que ha sido fundamental para la permanencia hasta nuestros tiempos de diversos pueblos indígenas originarios. Hay algunos que ya lamentablemente no existen, pero con los cuales los pueblos contemporáneos son parte y han sido fruto o resultado justamente de esta interacción, de esta interrelación naturaleza-sociedad. Entonces es bueno también que ustedes lo rescaten como síntesis, que les haya quedado como idea fuerza esta necesidad de romper con esas dicotomías, ¿no? Hay un tema de respeto, sí, dice acá, los ideales de las comunidades nativas, entendámoslo también como reconocimiento, sí, de derechos, ¿no? De acceso a ciudadanía también, pero sin esto último que comentamos, ¿no? Sin esta idea de idealización, porque esa idealización corre el riesgo de ser paternalista, y ahí no hacemos ciudadanía, y eso ya no es un diálogo intercultural, porque la interculturalidad es ponerte en el lugar del otro, dialogar con el otro, como tu igual, como tu par. Pero si tú idealizas, es para dominar o para ser dominado, y eso ya no es interculturalidad, ¿sí? ¿Esto qué nos lleva? Una vez que tengamos este punto de manera clara, el resto va a caer por su propio peso, porque ya en lo que nos toca a nosotros como funcionarios va a ser todo un tema de nuestros proyectos, de nuestras políticas, de nuestros emprendimientos, van a tener que cargar con esto, ¿no? Que llevar este enfoque de la diversidad cultural y todo lo que esto implica, principalmente el diálogo intercultural. Acá lo han puesto, ¿no? Reconsiderar la noción de lo colectivo individual, que ha sido otro punto importante que ha dejado Juan sobre todo, ¿no? Y que les ha de alguna manera replanteado cómo es que yo intervengo en Amazonía, inclusive en zona andina. ¿Para qué es pertinente la mirada colectiva y promover emprendimientos colectivos? ¿Y dónde está la pertinencia de impulsar emprendimientos a nivel familiar, generando las capacidades y siempre con la pertinencia cultural, ¿no? Acá vemos también que para ello, y fue lo que nos explicó Cintia, el tema de hacer toda una ruta, ¿no? Hacer mis antecedentes o mis diagnósticos, en el caso de ustedes, hacer una vez que tengo ya el escenario, una radiografía, ¿no? Un diagnóstico, hacer toda la preparación. Cintia les dio pautas de qué factores, qué indicadores considerar antes de intervenir. La intervención ya es el momento, ¿se acuerdan que lo planteó así? Antecedentes, preparación, el momento. ¿Qué debo considerar? Hasta ustedes indicaron que el lenguaje corporal va a ser importante para establecer relaciones de confianza, ¿no? Y el cierre, ¿a qué acuerdo? ¿Qué responsabilidades? ¿A qué compromisos tengo capacidad de asumir y qué cosas no? ¿Cómo está? ¿No? Eso fue también bien importante. Pautas de cómo llegar a la comunidad, ¿no? La estrategia
diseñar una estrategia es lo principal que Cintia les ha dejado como el compartir, el aprendizaje que ella ha compartido con ustedes, ¿no? Y ahora lo último que dejaron los Yonalis y Fran, todo el tema de ya herramientas o algunas experiencias que el propio Estado ya está desarrollando para poder lograr estos objetivos, ¿no? En el caso de los intérpretes es un trabajo bien arduo que hace la Dirección de Lenguas Indígenas acá, mucho en compañía de Vida, ¿verdad, Francito? En cooperación. Y el tema también que compartió Yonalis respecto a esta palabra que ustedes han incorporado aquí, en esta última media hora y que lo han dejado acá, el diálogo. Y que es lo principal, el objetivo principal del derecho a la consulta previa y que se basa en eso justamente, ¿no? El diálogo intercultural. Sin temor a equivocarme, desde el Estado, con la implementación del derecho a la consulta previa, es en estricto las experiencias desde la gestión pública de generar espacios de diálogo intercultural, en estricto y con la normativa vigente internacional y nacional. No hay procedimentalmente otro espacio de diálogo intercultural más ahorita que el que están generando los procesos de consulta previa. Y eso debe ser, consideramos que una experiencia valiosa que debe ser replicada. Esto no quiere decir, no asuste, que todo tenga que consultarse. No, no es así. Pero sí como lecciones de cómo establecer un diálogo intercultural para las diferentes intervenciones del Estado. Sí consideramos que lo que se está desarrollando, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas que está generando la implementación del derecho a la consulta previa, sí debe ser algo positivo a replicarse en las diferentes intervenciones del Estado y con miras a plantear las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas originarios, ¿sí? De esta manera creo que se ha tratado de hacer un cierre con todos los elementos que hemos dado. Yo no creo que sea, como les decía hace un momento, la única oportunidad en que podamos intercambiar experiencias con ustedes específicamente o con otros integrantes del propio MINIS. Agradecerles de parte de Ángela Acevedo, que es la directora general, de Álvaro Orozco, que estuvo en la mañana con Hugo Vita, que él es el director de consulta previa. Agradecerles la participación y es eso, y es cerrarlo de esa manera. A ver, Marita, me toca en representación de Marisol, porque no ha podido venir, ya me comunicó de que es imposible porque iba a hacer el cierre. Agradecerte de una manera muy particular, porque justamente contigo, con Yanina Luque, hemos establecido las coordinaciones iniciales para poder desarrollar este taller, que de repente ha podido tener un mayor marco, pero bueno, estamos acá los que queremos justamente conocer un poco más de la realidad sociocultural en la región de Selvas principalmente, que es lo que más nos preocupa como CONCODES en estos momentos, sin descuidar el aspecto de la sierra, por supuesto. Y decirte simplemente que estamos muy agradecidos y, como bien has dicho tú, esto no significa simplemente un corte definitivo, sino esto va a significar justamente establecer con ustedes un contacto continuo, y lo que te decía en la mañana, justamente estar en permanente comunicación, porque creo que cultura como ambiente debe ir de la mano también con CONCODES en este tipo de intervenciones que estamos realizando en estos momentos, Así que desde ya nuestro agradecimiento a nombre de la alta dirección, de todos nosotros que somos compañeros de trabajo, nos vamos muy contentos de haberlos escuchado a ustedes toda la mañana. Hemos estado justamente atentos a cada una de sus intervenciones. Creo que cada uno de nosotros se va enriquecido justamente con el conocimiento adquirido el día de hoy, y nos va a permitir desarrollarnos mejor, Así que muchas gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes. Solo nos comentaron acerca de esta publicación que tienen ustedes, la guía de vida, no sé si... Hay una guía metodológica para la implementación de los planes de vida, que ha salido con una resolución viceministerial, si no me equivoco.
Y esta guía vamos a hacer las coordinaciones respectivas para poder facilitárselas y que este sea también un punto inicial de futuras ya coordinaciones, porque inclusive plantear una capacitación en cómo implementar esta guía, ¿no? Porque a veces es fácil transferírsela y otra cosa es poder capacitarlos en cómo usar esta herramienta. Justo estamos en ese periodo en Foucault, ¿no? Haciendo el trabajo de lo que nosotros llamamos los diagnósticos rurales participativos, en sierra y en selva. O sea que sería ya están por lo menos las coordinaciones iniciales planteadas, ¿no? Juan Reate directamente está en la Dirección de Políticas Indígenas, que es la dirección que promovió y desarrolló esta guía metodológica para realizar, diseñar y redesarrollar planes de vida. Entonces creo que es un buen momento para iniciar las coordinaciones y poder transferirles esas capacidades, ¿no? Sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Ahí tenemos un compartir ahí por si acaso. Sí, no, muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.